poder, la riqueza y la influencia han estado siempre en el norte y en Occidente. Pero ahora ya no, o ya no del todo, ni mucho menos. Ahora hay una reorientación del poder hacia Oriente y hacia el sur. Todavía eso no ha ocurrido, pero está ocurriendo. Los signos son de que la estructura internacional, pudiéramos llamar tradicional o secular, está resquebrajada, está cambiando, está a punto de cambiar, si no ha empezado ya ese cambio, ¿verdad? No sabemos muy bien cómo terminará esto. Para algunos autores lo que está pasando es un episodio temporal, es decir, efectivamente han aparecido nuevos actores en este tablero de ajedrez que es la política internacional, pero esos nuevos actores, los países emergentes, China, la India, América del Sur, en términos generales, con países concretos con mayor protagonismo que otros, etc. Si esto será un cambio con futuro o no, será un episodio más, un reajuste, y todos esos nuevos recién llegados a la escena del poder internacional acabarán acomodándose a unas reglas del juego que ya llevan varios siglos, varios milenios literalmente, en funcionamiento. Otros autores, sin embargo, creen que lo que está pasando es que el poder hegemónico del norte y de occidente está herido de muerte, es decir, que el fallo es estructural. Falla la organización general del mundo, porque está hecha en unas circunstancias, por unas personas o por unos poderes que hoy no son relevantes. Por eso no es extraño que a la hora de tomar decisiones de peso, pues algunos de estas instituciones claves, que han sido claves durante mucho tiempo, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, o cualquier otro organismo de ese peso, resulta que ya no están en el eje de la toma de decisiones. Son unos más de los que toman decisiones. Todos estos cambios, la historia nos enseña que cada vez que se produce una modificación en la estructura de poder, se producen tensiones, y en no pocas ocasiones estas tensiones acaban de la peor manera imaginable, en guerras y otro tipo de conflictos que le cuestan la vida a países y, por supuesto, a las personas, a la propia humanidad. Estamos entonces hablando de un escenario en el que el protagonista es el concepto de inseguridad. Nada es seguro. Se terminó esa época en la que parecía que, pues eso, la ONU, por ejemplo, era un organismo que iba a dirigir la reorganización del mundo tras las guerras mundiales y nos iba a permitir una mayor estabilidad y alcanzar todos juntos, de la mano, un nuevo orden mundial. Bueno, pues eso hoy es seguro que no es seguro, es decir, que no va a seguir de esa manera, ¿verdad? A lo mejor tiene que ver con esto, que de esa redistribución del poder, de la riqueza y de la influencia, hay algunos datos que te hacen temblar. Por ejemplo, 147 multinacionales controlan a las 45.000 empresas más importantes del mundo. De esas 147 empresas internacionales que he dicho que controlan la humanidad, más de 100 tienen más dinero que el Producto Interior Bruto de todos los países occidentales juntos, no por separado. No son estados, no tienen bandera, pero desde luego tienen poder, sin duda, y recursos, ¿verdad? Otro dato que también preocupa mucho. Creo que somos 9.000 millones de personas en el mundo. Más o menos el 1% de esa población controla el 52% del Producto Interior Bruto del planeta. Del 1%, más de la mitad de los ciudadanos del planeta, o sea, más de 5.000 millones de personas, aproximadamente 4.000 y pico millones de personas, ganan menos de $1 al día y viven con ese dinero. Es decir, todos estos datos
permiten decir que el mundo en el que vivimos para nada es idílico, todo lo contrario. Otra cosa es que vivimos en partes del mundo en las que se nota menos, porque nuestra vida es más confortable, porque gozamos de seguridad, porque podemos viajar, podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Y a veces eso no te deja ver que hay otras realidades, ¿verdad? Todas esas instituciones que se han ido quedando obsoletas, como esta es una ley histórica, van dejando sitio a otros que tratan de ocupar el hueco. Por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái, no sé si han oído ustedes hablar de esta organización, reúne a unos 100 países. La ONU tiene 170, de manera que decir que más o menos la mitad de los países de la ONU pertenecen también a esta especie de ONU paralela, organizada por China y con sede en Pekín. También está allí la sede del Banco de Desarrollo, alternativa al Fondo Monetario Internacional. Ha sido puesto en marcha por los disidentes del Fondo Monetario, que son China, Rusia, Brasil y la India, fundamentalmente, además de otros grandes. Y más cerca de nosotros, aquí en América, pues por ejemplo, la Alianza Bolivariana, o en otros lugares el Banco de Inversiones y Desarrollo de la Alianza de los Países del Golfo, orientada a la financiación de países musulmanes. En fin, en este panorama no sé quién gana, pero sí sé quién está perdiendo. Está perdiendo la propia idea de la democracia liberal como la entendemos, es decir, pues un hombre, un voto, organizaciones como los partidos políticos o los sindicatos libres que permiten a la gente organizarse e influir en la vida política. Bien, todo eso, como a la vista está que no responden a las expectativas o a las ilusiones con las que se crearon, pues están dando origen a la aparición de movimientos alternativos. En Europa, por ejemplo, es particularmente preocupante la aparición de grupos libertarios y asamblearios que proponen literalmente derribar el Estado de Derecho tal como hoy lo conocemos para construirlo de nuevo. En las elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron en este mismo año, hace unos meses, pues de repente estas organizaciones tienen casi el 10% de los escaños, es decir, no son un número irrelevante. Estamos hablando de millones de votantes europeos que creen firmemente que la democracia hay que sustituirla por otro mecanismo. No estoy hablando de movimientos nazis o de extrema derecha, no, estoy hablando sobre todo de movimientos de corte anarquista y asambleario, que prefieren lo que ellos llaman la democracia directa a la democracia parlamentaria. En fin, a lo mejor porque soy viejo, o quizá porque he leído, cosa que tampoco mucha gente hace, no me fío nada de los populismos, ¿no? Es decir, no hay que olvidarse que Hitler fue elegido por la mayoría de los votantes, por ejemplo, y Mussolini lo mismo, ¿verdad? Quiero decir con esto que los populismos a veces acaban en el lugar exactamente contrario de lo que supuestamente proponían, ¿no? En la última década hemos visto la aparición de lo que se ha dado en llamar primavera, la primavera árabe, la primavera balcánica, en fin, supuestos movimientos que nos hacían pensar que la democracia era más fuerte de lo que nos imaginábamos y que efectivamente, una vez derribados los dictadores, pues probablemente el pueblo tomaría las riendas, se organizaría según el modelo conocido de partidos, etcétera, y podríamos vivir en un mundo más justo, más llevadero. Ninguna de esas primaveras, como ustedes saben, han triunfado. Probablemente, si investigamos un poco, lo que comprobaremos es que el fracaso tiene que ver con que a las democracias consolidadas, al último extremo, no les interesan demasiado las nuevas democracias. Un ejemplo palpario es Egipto, ¿no? Se derriba a un dictador, la gente vota, pero como gana quien no le gusta
ni a Estados Unidos, ni a Francia, ni a Inglaterra, que son digamos, las naciones hegemónicas en la zona, tranquilamente se le derriba y se pone a otro dictador. Y todos están amigos. Bueno, estas cosas se hacen, pero tienen naturalmente un coste. El principal coste es, como le digo, la puesta en duda del propio concepto de la democracia. Y con ello, una de las herramientas básicas para entender la democracia, tal como la entendemos nosotros, que es la comunicación, la libertad de comunicación, de expresión, la libertad de exponer y difundir nuestras ideas, cualquiera que sean, siempre que aceptemos las mínimas reglas del juego, que es respetar al contrario. Puedes argumentar en contra de él, pero eso precisamente es lo que te impide pegarte o matarte con él, ¿verdad? Les decía al principio que la característica principal de nuestro tiempo es que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Pero naturalmente estoy generalizando, claro que sabemos lo que está pasando, algunos saben lo que está pasando. Otra cosa es que no es fácil admitir que algunas de las cosas que hemos estado haciendo durante años, décadas, siglos incluso, pues resulta que no son del gusto de todo el mundo. Todos los que estamos en esta sala pertenecemos a Occidente, en un sentido amplio del concepto, ¿verdad? Y somos además universitarios, de manera que sí que tenemos bien claros algunos conceptos, como este que he mencionado de la libertad de pensamiento o de la libertad de expresión. Pero una cosa es que nosotros lo creamos y otra cosa es que se lo crea todo el mundo. Mire, en mayo he estado en Qatar, en el Golfo Pérsico, en una cosa que se llama el Foro de Doha, y que es una reunión de intelectuales y profesionales del mundo árabe con gente occidental. Yo fui invitado allí y fui a hablar de Open Journalism, y les conté allí lo que les voy a contar a ustedes. Solo que allí, digamos que no tuve éxito. No sé si lo voy a tener aquí, pero allí no tuve ningún éxito. Pero cuando alguien levanta la mano en un foro y dice: todo eso que está usted diciendo a lo mejor funciona en Occidente, pero aquí queremos los cambios tecnológicos, queremos la renovación, queremos ser más cultos, queremos estar más en el mundo, pero para difundir la palabra de Alá. No puede haber otro motivo para la libertad de difusión que la difusión del Corán. Libre para poner en cuestión si las mujeres deben llevar velo o no. No, eso no es libertad, eso es atacar los conceptos sagrados. Yo me quedé sin palabras, ¿qué quiere usted que le diga? Pero hay 1.300 millones de musulmanes. La clase política de estos países ha estudiado en Oxford o en París, viajan por el mundo dominando varios idiomas tranquilamente y flotan en un mar de petróleo. Son ricos, poderosos y tienen muy claro que tienen que difundir sus ideas con los medios que se pongan a su alcance, incluidos los nuestros, es decir, los que les proporciona el propio Occidente. No quiero que esto parezca xenofobia ni nada de eso, pero es preocupante. Por lo menos a mí me lo parece. Porque durante muchos siglos hemos estado creyendo firmemente que el mundo ideal era nuestro mundo. Un mundo pues, que incluye Aristóteles, el Renacimiento, Leonardo da Vinci, las guerras de religión y la superación de esas guerras. Hemos creído todo eso, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, y ese era el objetivo último. Bueno, qué bien, venga, todos juntos. Resulta que lo de juntos no es verdad. Bueno, ya no era verdad cuando acabó la Guerra Mundial, cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y solo la firmaron la mitad de los miembros de la ONU. La otra mitad ya en su día se negó por razones religiosas, sobre todo los países árabes. No veían en esa Declaración Universal sus puntos de vista,
solo nuestro punto de vista, y no estaban de acuerdo ni mucho menos, ¿verdad? Aquel colega del foro de Doha terminó diciéndome: no nos dais ya más lecciones, hombre. Ya habéis explicado cómo lo queréis. Pues vale, muchas gracias y adiós. Nosotros lo queremos de otra manera. Así que una de las características de este mundo es que hay varios mundos dentro de él, y que quizá el reto es ver cómo entendernos unos con otros, para ver que las cosas no lleguen a mayores, aunque nunca se sabe, ¿verdad? En fin, permítanme que esta parte de la conferencia la termine con una pregunta retórica. Si todo esto está tan complicado, tan difícil, ¿cómo no lo va a estar también en el mundo de la comunicación? Que al fin y al cabo la comunicación es siempre un reflejo, un espejo de las sociedades a las que sirve, ¿no? La comunicación efectivamente es un territorio que está sometido en este momento a un importante conflicto de varias dimensiones o abordables de distintos puntos de vista. Por una parte está pues la crisis financiera, una crisis financiera cíclica y yo diría que sistémica en las empresas de comunicación, porque periódicamente tienen dificultades económicas. Las tienen porque este es una industria, si me permiten la expresión, en la que la renovación tecnológica es tan rápida que nunca se acaba de amortizar, de manera que es una especie de pescadilla que se muerde la cola, en la que de alguna manera estas industrias están siempre con el agua al cuello. No se ahogan, pero siempre les llega el agua casi por debajo de la nariz, ¿verdad? En el contexto actual hablamos de comunicación y nos estamos refiriendo al resultado de una sinergia de empresas que se dieron cuenta en un momento determinado de que se estaba dando una coyuntura que les permitiría crecer y mejorar con el mínimo coste, pensaron en aquel momento. Miren, en los últimos 25 años han ocurrido dos cosas importantísimas. Una fue la informatización y la otra la digitalización. Pues bien, ya hace 25 años que los empresarios del sector se dieron cuenta de que si el secreto era tener muchos archivos binarios, pues yo tengo los de mi periódico, tú los de tu enciclopedia, tú los de la casa de discos que diriges, tú los de los programas de televisión, y si solo son archivos, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para explotarlos conjuntamente? Sumamos nuestras audiencias. Y entonces, bajo el concepto de comunicación, se pusieron todas aquellas industrias culturales que tenían la posibilidad de intercambiar contenidos para potenciar cada uno de ellos. A mí me gusta contar en clase, pinto en la pizarra un rectángulo, digo, hasta hace bien poco los contenidos de un medio eran bidimensionales, pero ahora imaginen que ese rectángulo convertido en una caja, y en esa caja, que ya no es bidimensional, sino tridimensional, se puede meter todo lo que queramos. La enciclopedia británica, la colección de música de Sony, las películas de Warner, podemos meterlo todo junto y podemos acceder a ello desde mi teléfono móvil, la tableta, el ordenador, desde muchísimas plataformas diferentes. Los empresarios del sector creyeron que una buena idea era controlar la caja. Cuanto más grande fuese la caja y más contenido tuviera, más poder, influencia y recursos te daba. Fue así durante algún tiempo. Luego ya ha dejado de serlo. Pero en esa batalla hubo que dejar algunas cosas por el camino. Mi opinión personal es que los que más perdieron fueron precisamente los periodistas y el periodismo. El periodismo tiene, con diferencia de la comunicación en su conjunto, tiene otras maneras de actuar, de funcionar, de resolver, de enfrentarse a la realidad. El periodismo era, en su momento, una definición famosa era que era un arte que se desarrollaba con medios tecnológicos en el contexto de una empresa cuyo objetivo último era contarle a los ciudadanos
lo que estaba pasando para que lo entendieran. En la comunicación eso tiene muy poco sentido, porque requiere un esfuerzo tremendo en la elaboración y los resultados, en términos generales, no se justifican desde el punto de vista solo económico. Tiene otras posibilidades, ¿no? Pero desde el punto de vista solo económico no es especialmente rentable. La comunicación es más rentable. La economía de escala permite, si uno pierde, el otro gana. En definitiva, el conjunto resulta mucho más eficiente en términos económicos y de influencia. En estos cambios se han ido dejando por el camino muchas cosas. Me voy a concentrar en hablarles solo del periodismo, que es lo que nos interesa hoy, porque eso es lo que va a dar luego origen al tema de mi conferencia. Cuando los periódicos y las emisoras de radio o de televisión se informatizan y se digitalizan, desaparecen de la noche a la mañana una cantidad extraordinaria de trabajos y de personas que ya no sirven para hacer su trabajo. Es verdad que yo soy mayor, pero lo que estoy contando no hace tanto tiempo. Hace 20 años, ir a cubrir una noticia para la televisión implicaba una camioneta, el conductor de la camioneta, el cámara, porque la cámara pesaba 35 o 40 kilos y necesitaba un hombre fornido que fuera capaz de hacer eso, el ayudante que llevaba los cables, los focos, las baterías, etcétera, etcétera, y el redactor. 5 o 6 personas para hacer una cosa que hoy se puede hacer con el teléfono móvil. Así que ya no necesitamos ni al conductor, ni al cámara, ni al ayudante de cámara, ni al editor, por supuesto, de la noticia. No necesitamos nada. Con estos cambios que se produjeron, miles de personas se quedaron en la calle. Miles de personas. De esos miles de personas había no solo los más inexpertos o los más torpes, no. La mayoría de las empresas, cuando hay que cortar la plantilla, no cortan mirando los nombres, sino el concepto de masa salarial. Si corto aquí, echando a estos 8, me estoy ahorrando 1 millón, por ejemplo. Para ahorrarme 1 millón de aquí tendría que despedir a 25. No, mejor estos 8. Así que, curiosamente, con esta lógica de las empresas de comunicación, los periódicos, revistas, emisoras de radio, de televisión, por lo menos en Europa, perdieron de un plumazo a sus mejores periodistas. En el caso de España, en los últimos 10 años, 18.000 periodistas se quedaron sin empleo al ser expulsados de sus empresas por reformas estructurales. Lo mismo ha ocurrido en Francia, en Inglaterra, en Italia, etc. De manera que, de repente, en este panorama de la comunicación que les estoy describiendo, aparece un elemento nuevo. Periodistas expertos sin trabajo, pero con la manera, con las habilidades necesarias para poder ganarse la vida en lo que toda la vida han hecho, que es ser periodistas. Ese es el movimiento Open Journalism, cuyas características principales son periodistas sin empleo que gastan el dinero de sus indemnizaciones que reciben al ser despedidos, en montar sus propios medios de comunicación. En los últimos 5 años han aparecido en España solamente 400 proyectos de este tipo. Casi todos han prosperado, porque tenían como gancho la firma de esos magníficos periodistas, y muy conocidos además, que de repente no tenían soporte para sus artículos, para sus intervenciones, para sus entrevistas, y montaron medios para ello. Pero ahora con una nueva pretensión en la cabeza. Ahora que no tengo empresa a la que servir, ahora que no tengo otros ideales que defender que no sean los que a mí me dé la gana, no impuestos por mi empresario, ahora voy a hacer el periodismo que me hubiera gustado hacer si me hubieran dejado. Bueno, en definitiva, ese es el Open Journalism, un fenómeno que en Europa está teniendo un éxito inesperado. Digo inesperado porque en Internet hay
de todo, como ustedes saben, y muchísimos proyectos informativos que han aparecido en Internet han ido cayendo por sí solos, erosionados ante una realidad, que es que la mayoría de ellos están muy mal hechos. No son periodísticos en sentido estricto. Porque el periodismo, en último extremo, sigue siendo lo mismo desde hace muchísimo tiempo, desde los últimos 200 años que hay periodismo tal como hoy lo entendemos. Al fin y al cabo es ir a donde están ocurriendo las cosas, verlas y contarlas. Y en Internet es muy fácil encontrar que esto no se cumple. No se identifica la fuente, no digo más de una, que eso casi nadie utiliza más de una, ni siquiera se identifica la fuente primaria de información y se mezcla la información con la opinión. Pues bien, en esta maraña, pues aprovechando por un lado que los medios tradicionales están en otra batalla, la batalla de la rentabilidad, el de tener la máxima presencia en el máximo de plataformas, en fin, están en otra batalla distinta. El movimiento del Open Journalism trata de rescatar las esencias del viejo periodismo y aprovechando que hoy es relativamente fácil en términos técnicos, tecnológicos y financieros montar un medio, pues tratar de hacer un periodismo diferente. Cuando les he dicho que en España ha habido o está habiendo ahora mismo unos 400 proyectos en marcha, déjenme que les diga algunas cifras para que nos hagamos una idea. El periódico de mayor tirada en España es El País, como ustedes saben, ¿no? Que aproximadamente vende 250.000 ejemplares al día. El periódico La Estrella Digital, que dirige Nacho Escolar, tiene 1.700.000 visitas diarias. Lo hace Nacho Escolar y 3 o 4 personas, caben todos en un taxi, vamos. Y un periódico que tiene 5 veces más peso que el periódico más importante del país. No quiero que parezca que esto va a acabar con el periodismo convencional, el de los medios convencionales, no, para nada. Entre otras cosas porque creo firmemente que no están en competencia, sino en complemento. Es decir, el periodismo en los medios impresos, en la radio o en la televisión, tiene una larga vida por delante, con los condicionamientos buenos y malos que supone pues trabajar con unas magnitudes muy grandes dentro de grandes grupos de comunicación, una fuerte presencia nacional e internacional, etcétera, etcétera. Pero junto a eso hay un nicho de mercado que son los temas locales o los temas culturales muy especializados. ¿Por qué esto? Porque son los que no tienen sitio en los medios convencionales. Hay nicho de mercado, hay gente que quiere hacerlo, hay profesionales que saben y que además han usado una nueva manera de financiarse. Porque otra característica del Open Journalism es que la financiación, se presume de que la financiación no está hecha por grandes inversores. Normalmente la participación se limita a 2.000 euros. 2.000 euros como máximo se puede invertir utilizando el método que ustedes conocerán del crowdfunding, es decir, la microfinanciación de proyectos culturales, de tal manera que todos podemos participar en el mismo asunto, pero nadie tiene la cantidad suficiente de votos como para forzar a la mayoría a hacer lo que no quiere. Lo que se haga tiene que ser de mutuo acuerdo. Esta nueva manera de hacer periodismo está teniendo, como digo, éxito. Pero cuando digo éxito, lo digo con cierta cautela. Que tenga éxito entre nosotros tiene un interés relativo. Nosotros, al fin y al cabo, somos una minoría, quiero decir, los universitarios cultivados, con recursos para estar conectados a Internet cuando queramos y donde podamos, etcétera, etcétera, pues es importante, ¿no? Pero no somos la mayoría de la ciudadanía, ni mucho menos. La aspiración sería quizá que fuesen capaces de llegar mucho más lejos, a un público más abundante, más numeroso. De momento no es así. Lo que sí es verdad es que han aparecido como resultado de estos movimientos
han aparecido nuevos lectores, nuevos usuarios del periodismo, que antes no lo hacían. Hombre, yo veo que tienen ustedes más o menos la edad que tienen mis alumnos, ¿verdad? Que resulta fácil preguntarle aquí, sabiendo la respuesta de antemano, cuántos de ustedes se informan por la prensa escrita, o por la radio o por la televisión, y cuántos por las redes sociales, o por medio... Me sé la respuesta, de manera que está claro que hay otro público, un público distinto al de los medios convencionales. Está por estudiar, pero sería muy interesante cuándo se produce el punto de inflexión. ¿Cuándo dejan ustedes de informarse por las redes sociales, a qué edad y en qué circunstancias personales, y vuelven otra vez a ser usuarios de periódicos, de la radio y de la televisión convencionales? Porque siguen teniendo público. Siempre hay público para todos los medios. Lo que pasa es que ahora hay más públicos para más soportes, incluidos todos aquellos que están en Internet. Este Open Journalism tiene un gravísimo inconveniente. El gravísimo inconveniente que tiene es que está contagiado del espíritu de Internet. Antes, el doctor Contreras ha mencionado aquí que la inmediatez se ha convertido en el nuevo dogma del periodismo. Hay que contar las cosas inmediatamente, al minuto, en vivo, en directo. Aunque en el periodismo de verdad, antes de contar las cosas, hay que comprobarlas y luego orientarlas. Es decir, solo ya con titular en una dirección o en otra, ya estamos orientando a nuestro lector sobre el valor que tiene ese acontecimiento. Eso en Internet no se ha hecho. Como no se ha hecho, el periodismo, este nuevo periodismo que se hace siempre en soportes informáticos y colgados en Internet, pues está contagiado de eso. Por eso los periódicos en Internet, incluso los mejores, están sujetos a esa moda de la inmediatez. Son capaces de cambiar la misma página 50 veces en una hora, añadiendo detallitos, en lugar de esperar esa hora para que lo que cuenten sea una información completa, redonda, elaborada, que es lo que hemos estado vendiendo los periodistas a nuestros usuarios en los últimos años, y que hoy ya no cuenta. Es mucho más importante hacerlo sobre la marcha, ¿verdad? Y el otro asunto perjudicial para el nuevo periodismo es que Internet ha variado el mecanismo, digamos, que tenían los usuarios de los productos culturales y del propio periodismo con respecto al valor de las cosas. Hasta no hace mucho tiempo uno iba a ver la película que tu periódico de confianza decía que valía la pena ver. Hoy no. Hoy el WhatsApp de tus amigos te dice que debes ir y a dónde no debes ir, porque es un rollo. Esa información y valoración entre iguales ha sustituido a la valoración, al respeto, digamos, a la valoración del experto que te asesoraba sobre este o cualquier otro tema. En Internet, el experto, en sentido amplio, no tiene cabida, porque todos son expertos. Como el fútbol, todo el mundo sabe de fútbol, marcar goles es otra historia. Pues hablar del periodismo es facilísimo, hacer buen periodismo es muy complicado, es muy difícil. Requiere seguir unas ciertas reglas del juego, que es tratar de averiguar dónde está la información de verdad, contrastarlo, porque todas las cosas tienen 2 o 3 o 5 caras distintas y todas hay que contárselas, y luego hay que, con la experiencia que tiene cada uno y los conocimientos y tal, ser capaz de decir, bueno, pues de estas 5 versiones que le he dado, la que parece más certera es esta, por esto y por esto y por esto. Y ser capaces de contar las cosas por un lado y valorarlas por otro, cosa que en Internet también se ha mezclado. En Internet todo se mezcla, la valoración con la información, y también esto se le ha pegado al nuevo periodismo. Es llamativo ver ejemplos de este Open Journalism que constantemente se disculpan ante sus lectores por no haber sido lo bastante rápidos
es que teníamos que comprobar esta fuente o la otra. Se disculpan de hacer bien su trabajo. En lugar de disculparse por equivocarse, no se disculpan por hacerlo bien, ¿no? Porque son conscientes de que los lectores en el soporte internet quieren que todo sea rápido y que ya esté valorado, ya esté masticado. Todo está masticado, listo para hacer la digestión, ¿verdad? Este movimiento del Open Journalism, porque es un movimiento ideológico, si quieren ustedes llamarlo, entre periodistas que se han visto en la circunstancia vital de poder hacer el periodismo que les hubiera gustado hacer si lo hubiesen dejado. Ahora pueden hacerlo. Manejan las herramientas necesarias, las herramientas tecnológicas, se abren rápidamente una cabecera porque cuesta muy poco y se ponen a hacer el periodismo que les hubiera gustado. Y tienen que marcar distancias con otro tipo de periodismo que se hace también en la red, que es, en la mayoría de los casos, pagado por alguien para que se hable bien de él, normalmente. Si ustedes hacen una búsqueda tranquila, por ejemplo, en esta ciudad creo que hay 200 y pico de periódicos digitales, si no estoy equivocado. Sería bueno hacer una listita de los 4 o 5 temas más importantes para cada uno de ellos, y sacarían ustedes probablemente una lista de los inversores en esos medios. Si este periódico en particular, entre sus 10 temas clave, está a hablar bien de Manfredi, no duden ustedes que Manfredi está pagando ese periódico. Vamos, no lo duden ni un minuto. Quitada la hojarasca, a lo mejor de esos 250 se quedan 20, 30 o 50 o 100, ojalá, pero la mayoría de ellos han aparecido porque la coyuntura era que alguien quería salir, no tenía hueco y está dispuesto a pagar, porque aquí se paga mucho menos que si de verdad hubiera que pagar publicidad en los medios convencionales, por así decirlo, ¿no? En fin, a todo el mundo se le ve el plumero tarde o temprano en estas cosas, ¿no? Bueno, la última característica del Open Journalism es que a sus fundadores, a sus teóricos, les gusta decir que ellos no son parte del cuarto poder, sino otro tipo de jugador, en el mismo terreno de juego, pero otro tipo de jugador. Recordarán ustedes que eso del cuarto poder viene porque hay un primero, un segundo y un tercero antes, ¿no? El poder legislativo, el poder parlamentario, el poder judicial y el poder de los medios, el cuarto poder. Pues bien, hay un quinto poder, quizás, que sería el que proponen los promotores del Open Journalism, que es, utilizando la capacidad y la potencia de las redes sociales, hacer el periodismo que quisieran los periodistas en combinación con sus lectores. Lo que ofrecen, sobre todo, es la capacidad, vía redes sociales, de que sus contenidos sean permanentemente revisados por los propios lectores. Es una manera más interactiva de elaborar los contenidos. Se cuentan las cosas, pero no hay ningún empacho en decir, esto que hemos dicho tiene un error, que nuestro lector fulano nos ha hecho ver, que no fue en el número 17 de la calle tal, sino el número 19. Y lo corregimos porque nos hemos equivocado. Se cita quién ha hecho la corrección, etc. Esto está teniendo un impacto insospechado, por una razón viejísima que ustedes ya conocen, igual que yo, que es que a la gente le gusta salir en los periódicos. Si un tema le interesa, está encima de él y ayuda a que se hable del asunto correctamente, ¿verdad? Miren, ¿han visto ustedes antes aquí al secretario de la facultad con el búho, verdad? Yo nunca lo había visto una cosa así. Si yo se lo contase a mis lectores, en un medio convencional, una vez cerrado el texto, se publica y se acabó. Según el Open Journalism, estaría abierto a decir que no estoy seguro de si era un búho o no, y les animaría a ustedes a que me dijeran exactamente de qué se trataba, y si saben si tiene nombre, que me lo digan, y si el cetrero que lo tenía ahí sabe más y se quiere poner en contacto, lo haría también. Y todo eso en la siguiente versión estaría incorporado.
citando los nombres de todos los que han participado en la elaboración de esa noticia, ¿no? Bueno, no compite con el periodismo que ya existe, sino que busca otros caminos, otras maneras diferentes, otros nichos de mercado, incluso para hablar de las mismas cosas, pero enfocadas de maneras totalmente diferentes. Si esto funciona, pues hombre, el tiempo lo dirá. En este momento lo que es un revulsivo. Incluso la mayoría de los medios convencionales, unas veces a gusto y otras a regañadientes, han incorporado el uso de redes sociales y se han incorporado ellos mismos a las redes sociales para estar en un contacto más fluido y más eficiente con sus usuarios. Han creado figuras como el defensor del lector o el defensor del oyente, que tienen como último objetivo admitir que se pueden equivocar. Nos hemos equivocado, eso, los periódicos del siglo XIX y de buena parte del siglo XX nunca se equivocaban, no había defensor del lector. Se ha salido aquí, esto es lo que hay, ¿vale? Es decir, algunas de estas premisas se han pasado a los medios convencionales y se han reajustado las piezas. Muchos de estos proyectos probablemente desaparecerán en algún espacio de tiempo, pero en todo caso lo que sí es seguro es que han traído una especie de ideas nuevas, de refresco, de volver a pensar el cómo hacer las cosas en el ámbito periodístico para tratar de evitar que avance todavía más el descrédito o la falta de confianza que los medios generan cada día más en la audiencia. La mayoría de los ciudadanos, según las encuestas, se confiesan usuarios de prensa, radio y televisión y a la vez dicen que no les gusta. Que se ve que tiene un dueño, que ese dueño defiende sus intereses y no los de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene un cierto descrédito que no acaban de quitarse de encima, por más que se haga, creo yo que, gracias a Dios, cada día mejor periodismo. Lo que pasa es que está mezclado con muchas otras operaciones malísimas, ¿verdad? En fin, último mensaje. Esto seguramente no es para siempre. Quiero decir, seguramente estamos hablando de un fenómeno que durará 5, 10, 15, X años. Probablemente como tal movimiento desaparecerá, pero habrá dejado sembradas una serie de semillas o de ideas nuevas y nos hará pensar a los periodistas que hay que volver a los orígenes de alguna manera, hay que volver a hacer un buen periodismo. En último extremo no es competencia de las empresas, es competencia de los propios periodistas. Si nosotros intentamos hacerlo bien, sólidamente, contrastando nuestra fuente, ayudando a valorar los acontecimientos con criterio, sentido común, etcétera, pues probablemente recuperaremos la confianza perdida, no importa qué soporte lo hagamos. Creo, como el doctor Contreras, que Internet no va a acabar con el periodismo convencional, simplemente es jugar en otra cancha diferente. De manera que, en fin, esto es todo. Lamento haber traído más dudas que respuestas, pero esto es lo que hay. Gracias por su atención.